hay que analizarlo. Mi comportamiento, mi conducta, ¿qué tiene que ver con el sistema nervioso? Fíjense, el autor nos dice, Maturana empieza a decir, que el operar del sistema nervioso es expresión de su conectividad o estructura de conexiones, y que la conducta surge según el modo como se establecen en él sus relaciones de actividad internas. Es decir, yo puedo decir, no soy una persona nerviosa, que de hecho lo soy, y lo soy porque mi madre es nerviosa. Mi mamá no puede ver una aguja porque en automático se bloquea, y cuando la van a inyectar, enjunta los pies, enjunta sus extremidades, pero esta conducta es generada en automático por lo que el sistema nervioso le dice. Es algo así como, voy a poner otro ejemplo. Cuando estamos enamorados, el sistema nervioso se conecta, o esas estructuras de conexiones hacen una conexión que nuestra conducta hace que nos veamos como tontos. Cuando una persona está enamorada, dice, está embelesada. Cuando una persona vive el amor, vive en otro mundo fantasioso. Pero al cabo de 3 meses, ¡pum!, llega la realidad. ¿Por qué? Porque se acaba ese estado de felicidad, ese estado en el que hizo una predicción, hizo una especulación, pero cuando conoce que la realidad se puede ver o se tiene que ver de 2 formas distintas, es cuando empiezan las diferencias. Entonces, la conducta surge, pues, según el modo como se establece en él sus relaciones de actividades internas en el sistema nervioso. Este sistema nervioso actúa en consecuencia a un estímulo, y ese estímulo es provocado por una cuestión en la que el sistema nervioso puede actuar o de manera pasiva o de manera alarmante. Va otro ejemplo. Digo, yo no he vivido, gracias a Dios, la experiencia de ser asaltado. O, por ejemplo, un temblor. Voy a tomar los dos. Cuando alguien es asaltado, la reacción inmediata que te manda el sistema nervioso es alerta, grito, ponerse como loco, porque es normal, es una reacción de supervivencia. Pero también puedes tomarlo con cierta quietud. Y hay gente que cuando tiene esta situación confronta al asaltante y una de dos: o logra que no lo asalte o lo terminan matando. En el caso de un temblor, puede pasar en este momento un temblor, y la actitud de la gente, cuando no estás acostumbrado a los temblores, pues se diversifica. Un temblor puede llevarte a volverte histérico y salir corriendo, o la otra, de manera calmada, saber que el temblor tiene ciertas fases, y cuando empieza el movimiento telúrico, cuando tú tienes la sensación, pues lo primero que tienes que hacer es salirte y resguardarte, pero hacerlo con calma, y sabes que tienes segundos para realizarlo. ¿Por qué? Porque en automático, como instinto de supervivencia, nos alteramos, y esas alteraciones vienen por las experiencias internas que tiene ya establecido nuestro sistema nervioso, y lo cual hace que se genere un sistema, un proceso de un patrón de comportamiento. Y bueno, nos dice el autor, pues, que la visión más popular y corriente hoy en día considera el sistema nervioso como un instrumento mediante el cual el organismo obtiene la información del ambiente, que luego utiliza para construir una representación del mundo que le permite computar una conducta adecuada a sobrevivir en él. Es decir, si nos basamos en el discurso común y corriente del sistema nervioso, pues es un instrumento por el cual se recibe información, y esta nos sirve, pues, para proceder de una manera conductual en la realidad. Hay personas que son nerviosas, hay personas que son histéricas ante una situación, pero también hay personas que son calmas, que tienen una quietud impresionante para resolver una situación. Por ejemplo,
en el trabajo, ustedes que trabajan, ¿no? Cuando el jefe dice, yo necesito hacer esto, a la voz de ya tienes dos opciones: inmutarte o activarte. Y normalmente nos activamos, pero en esa activación hay que ver si el proceder es racional o irracional. ¿Por qué? Porque yo puedo realizar una actividad bajo presión, pero puedo usar la razón y equivocarme en el trabajo. O puedo actuar bajo presión, pero estando consciente que lo que yo haga puede tener un error, pero debo de tomarlo con calma. En ese sentido, esta visión exige que el medio especifique en el sistema nervioso las características que le son propias y que éste las utilice en la generación de la conducta, tal como nosotros usamos un mapa para trazar una ruta. Sin embargo, sabemos pues que el sistema nervioso, como parte de un organismo, opera con determinación estructural y por lo tanto que la estructura del medio no puede especificar sus cambios, sino gatillarlos. Aunque nosotros como observadores, por tener acceso tanto al sistema nervioso como a la estructura del medio que en este está, podemos describir la conducta del organismo como si surgiera del operar de un sistema nervioso con representaciones del medio, o como expresión de alguna intencionalidad y la percusión de una meta. Estas descripciones no reflejan el operar del sistema nervioso mismo y solo tienen un carácter de utilidad comunicativa para nosotros los observadores y no un valor explicativo científico. Es decir, nuestro sistema nervioso nos ayuda pues a describir la conducta del objeto, del sujeto observado, pero esta surge pues como una expresión de intencionalidad. En ese sentido, si yo tengo un referente para observar el objeto, es decir, todo ese proceso de información que tiene la mente y esa información que tiene acumulada la mente nos hace actuar de una forma. Me recuerdo, y voy a tomar ese ejemplo, en el caso de Hugo. Hugo, que se dedica a la cuestión de los talleres culturales y el teatro, pues tiene cierto comportamiento, tiene cierto patrón de conducta. Y él tal vez, por como ejercita esta parte de las artes dramáticas, puede ser que en una obra de teatro el drama pueda ser exagerado, pero a veces, como es ya la costumbre, como es la práctica, en la vida de los hechos cotidianos, pueda actuar de manera dramática. Es decir, se genera un patrón de comportamiento. No es la misma perspectiva que se tiene del objeto en una realidad desde alguien que estudia una ciencia a alguien que estudió otra ciencia. Es decir, hay patrones establecidos. Como observadores, pues, podemos ver una unidad de dominios en dominios diferentes según las distinciones que realicemos. Por un lado, podemos considerar un sistema de dominio del operar de esos componentes, así como de los estados internos y los estados estructurales. Desde este operar, para la dinámica interna del sistema, el ambiente no existe, es irrelevante. Es que yo actué de acuerdo al contexto. Pues sí, pero tú actúas de acuerdo a tu referente cultural, de acuerdo a tu referente educativo, de acuerdo a tu referente económico. Tiene mucho que ver. Voy a poner un ejemplo burdo que escucho todos los días en la universidad. Ya les comentaba, en la Universidad de Jalapa hay un estigma, hay una idea, ¿no? Que quien acude a esta universidad, como pasa también en la Anáhuac, pues dicen son hijos de mami y papi, son chicos fresas, a lo cual pues yo pongo en tela de juicio. Más bien se creen chicos fresas porque tal vez traen una papa en la boca, pero no es eso lo que te hace un chico fresa, es el prestigio que tiene una institución. Pero en ese sentido, la realidad que pueda concebir un estudiante de la Universidad de Jalapa es distinta a la realidad que la pueda concebir un chico de la Anáhuac, a un chico de otra universidad. Son realidades distintas, que la misma realidad se concibe de acuerdo a esos contextos culturales, pero no exime
para justificar que por el ambiente el sujeto actúa así, no. Tiene un código de ética, un código de valores, un código que a él le va a permitir actuar de cierta forma. Por poner otro ejemplo, veía hace poco un video de un joven que se metió a robar a una casa, pero no se percató que había dos mujeres en la casa. El chico con machete en mano se mete, que estaba drogado al parecer, porque es lo que decía la nota, y trata de amedrentar a las dos mujeres. Y las mujeres en reacción lo agarran a palazos, toman un ladrillo, se lo avientan a la cabeza y lo matan. Habría que distinguir dos cosas que pasó en el hecho. Después de que lo matan, llega la policía y las mujeres justifican que ellas actuaron en defensa propia y por legitimidad de su propiedad, pues tienen toda la razón, porque ¿quién no va a actuar si se quieren meter a robar o se meten a robar en tu casa? Hay una reacción normal. Pero llegar a la parte del asesinato ya estás hablando de otra situación. Cuando aparecen los familiares del ratero, del joven, aparece la hermana llorando y diciendo que eso era una injusticia, que ella quería que se hiciera justicia, porque su hermano era un ratero, sí, era un ratero, pero un ratero decente, y que no le hacía daño a la gente. ¿Se dan cuenta de esa distinción? Dos realidades distintas. Una que va a defender su hogar y la otra que concibe que el robar no es malo, porque puedes robar con decencia. Y ese es el enfoque de la realidad. El robar tiene una consecuencia y es una consecuencia legal. Pero la persona, como está acostumbrada a eso, su forma o su patrón de comportamiento es verlo como algo normal. En este sentido, podemos pues considerar a una unidad en sus interacciones con el medio y describir su historia de interacciones en él. Para esta perspectiva, en la que el observador puede establecer relaciones entre ciertas características del medio y la conducta de la unidad, la dinámica interna de esta es irrelevante. Y bueno, esto fue por el dominio conductual. En ese sentido, ¿a qué nos está invitando el autor? A que con toda la información que nosotros tenemos, debemos aprender a conocernos, un autoconocimiento que nos lleve a dominar la conducta, pero entender al otro. ¿Por qué? Porque nos hacemos seres predecibles. En ese sentido, Maturana, y este es el segundo momento de la tarea, van a ver lo que es el árbol del conocimiento, y él pone dos conceptos a debate: conocer y conocedor, y dice: todo lo que como humanos tenemos en común es una tradición biológica, todos, o sea, los referentes, que comenzó con el origen de la vida y se prolonga hasta hoy, en las variadas historias de los seres humanos de este planeta. Todo como ser humano pertenece a uno de estos mundos y es siempre vivido en una tradición cultural, es decir, en un contexto. Pero él pone un tema que para mí es debatible, un tema que para mí debe de llevarnos al análisis, debe de llevarnos a la reflexión de esta pregunta. Por eso les pedí en la primera sesión que en esta materia aprendieran a desaprender, y creo que tiene que ser en un quehacer cotidiano, aprender a desaprender. Y dice: el conocimiento del conocimiento obliga. ¿A qué nos obliga? A tomar una actitud de permanente vigilia contra la tentación de la certeza, a reconocer que nuestras certidumbres no son pruebas de verdad. Es que yo ya sabía que eso iba a pasar. Yo ya, desde que conocí la situación, sabía que eso iba a suceder. ¿Por qué? Porque se veía venir. Y dice: a reconocer que nuestras certidumbres no son pruebas de verdad, como si el mundo que cada uno ve fuese el mundo y no un mundo que traemos a la mano con nosotros. Querer entender la realidad solamente de mi manera, lo único que me va a llevar es
a una complejidad para no entender al otro. Nos obliga, ¿por qué? Porque al saber que sabemos, no podemos negar lo que sabemos. Es decir, saber que sabemos que esa situación iba a pasar no nos puede negar lo que sabemos. Pero también debemos entender que no lo que yo creo que conozco es lo verdadero, porque repito, la realidad en la que vivimos, si lo vemos desde las ciencias sociales, es caótica, precaria, subjetiva y abstracta. Y más cuando entras en interacción con otra persona, cuando tú crees conocer ya al otro sujeto, cuando tú piensas que es predecible, cambia y el patrón de comportamiento es otro. Dice el autor, nosotros afirmamos que en el corazón de las dificultades del hombre actual está su desconocimiento del conocer. Cualquiera de ustedes cuatro que crea que domina el conocimiento, cualquiera de ustedes cuatro que cree que ya conoce todo, y aquí se incluye un servidor, si yo creo que ya conozco todo, es un error. ¿Por qué? Porque nosotros podemos creer que conocemos todo, pero no es cierto. Todos los días aprendemos algo y todos los días conocemos algo. Pero eso no es el problema. El sujeto actual, como lo menciona Maturana, y aquí entra el texto de Lipovetsky, La era del vacío, y Simon Bauman, espero ya lo hayan leído, es que el sujeto de hoy tiene desconocimiento del conocer. No sabe qué hacer, no sabe cómo manejar una situación, vive en estrés, vive en un momento incesante de la realidad, vive en incertidumbre. Y hoy, el sujeto de hoy, no me dejarán mentir, necesita que le digan qué hacer. Busca de un psicólogo o un terapeuta para que le diga qué hacer. Busca de un brujo o de un hechizo para que le digan qué hacer. Y dice el autor, el corazón de las dificultades del hombre actual está en su desconocimiento del conocer. En este sentido, nosotros para hablar de algo tenemos que conocerlo, porque si solo hablamos porque creemos el objeto, que creemos que conocemos el objeto, solo hablamos por hablar. Y dice, no es el conocimiento, sino el conocimiento del conocimiento lo que obliga. Ojo, no es el conocimiento, es el conocimiento del conocimiento lo que obliga. No es el saber que la bomba mata, sino lo que queremos hacer con la bomba o lo que determina el que la hagamos explotar o no. Repito, no es el conocimiento, sino el conocimiento del conocimiento lo que obliga. Es decir, si yo sé que va a causar una situación, el hablar de una persona me obliga a mí a tener conciencia de la responsabilidad y el efecto que eso puede causar. Entonces, en ese sentido, Maturana dice, el conocimiento no tiene que ser un conocimiento vulgar, no tiene que ser un conocimiento a priori, tiene que ser un conocimiento científico, un conocimiento que tenga bases. Y cuando tú tengas o crees contener un conocimiento, tienes que ser el primero en compartirlo y el primero en desaprender de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es obsoleto. En los tiempos actuales, lo que hoy es, mañana no es. Véanse un ejemplo, muchos en la primaria aprendimos, y yo siempre digo cómo quisiera encontrar a la maestra de primaria, la que me hizo hacer el sistema solar. Cuando iba yo para la escuela, llevaba la maqueta y se me cayó un ICEI y le presenté 8 sistemas, 8 planetas, y cuando me calificó me dijo, no son 8, son 9. Digo, sí, pero uno explotó, uno tuvo un accidente interestelar, pues me bajó la calificación. Y hoy como quisiera encontrarme a esa maestra para decirle que científicamente, porque su paradigma era el 9, científicamente está comprobado que no son 9, son 8. En ese sentido, a esto viene este referente. No es el conocimiento, sino el conocimiento del conocimiento que obliga. Entonces, jóvenes, para esta lectura, pues sí les pido cierto razonamiento. Viene una tercera lectura sobre el cuestionamiento del conocimiento.
¿Qué es conocer? ¿Y lo que yo conozco es lo único y verdadero y válido para entender la realidad? Creo que no. Tenemos que conocer todavía que hay otros saberes que nos van a ayudar a interpretar la realidad. Si yo pienso que desde el teatro o desde las artes dramáticas puedo entender cómo actúa un estudiante, mi mirada es limitada. Si yo pienso que entender la realidad desde los sistemas computacionales, cómo funciona una computadora, cómo interactúa una computadora, eso es una falacia, porque el sujeto tiene sentimientos, porque el sujeto tiene emociones y tiene patrón de comportamientos que son adquiridos gracias a sus experiencias en los aprendizajes. Entonces, jóvenes, en esta semana pues les invito a elaborar la tarea, a tomar conciencia y a que ustedes mismos produzcan algo en ustedes, que la realidad después de todo lo que lean la visualicen de otra forma, que la forma en la que interactúan con sus otros, con los demás, sea de otra manera, sea de una manera cordial, sea de una manera tolerante, sea de una manera justa, sea de una manera generosa, una forma de compartir el conocimiento. Pues tengan un excelente día, por mi parte es todo.